Que el Señor les bendiga, hermanos. Después de haber cantado a nuestro Dios, después de haber derramado nuestro corazón a través de la alabanza, vamos a abrir nuestras escrituras en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura. Todavía no lo han encontrado, creo yo, porque no estamos leyendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que ¿qué? Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque nos diste el privilegio esta mañana, bendito Padre, de levantarnos, de poder venir a este lugar, oh Dios, y abrir nuestra boca para alabarte y glorificar tu nombre. Oh Dios, esta mañana venimos a suplicarte en este momento a que abras nuestro entendimiento, a que prepares nuestra mente, oh Dios, para recibir tu palabra. Oh bendito Padre, que tu Espíritu sea el que nos esté, oh Dios, mostrando, o nos esté ayudando a comprender, bendito Dios, lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Respondiendo al llamado, pueden sentarse, hermanos. Respondiendo al llamado. En estos últimos 2 días hemos tenido una campaña de evangelismo, una campaña de dar a conocer las buenas nuevas de nuestro Dios a todas las personas. Y empezábamos estudiando de que el gran problema de la humanidad, ¿se recuerdan? Y dijimos de que para los seres humanos los grandes problemas que podíamos afrontar eran la guerra, las enfermedades, las pestes, la violencia, la falta de amor, pero que todo esto venía a ser consecuencia de un problema muchísimo mayor, y es el problema de alejarnos de Dios, de que hemos vivido como humanidad, hemos vivido lejos de Dios. ¿Y qué era lo que nos alejaba de Dios? Lo que nos alejaba de Dios era el pecado. Amén, porque el pecado, dijimos y estudiamos el día viernes, de que rompía la comunión que había entre el ser humano y Dios. Se recuerdan que cuando Adán pecó, dice de que hubo un rompimiento en la comunión que tenía, y el pecado avergonzó tanto a Adán que Adán tuvo que huir de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo buscó, le dijo: Señor, me vi desnudo. Y entendíamos que el problema era el pecado, pero el problema también era que el ser humano reconociera el pecado. Porque muchos negábamos la existencia del pecado, decíamos no hay pecado en mí, pero lo confrontamos con la Biblia, y la Biblia dice que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Amén. Luego también dijimos de que el ser humano lo que tiende a hacer cuando está en algún problema es justificarse. Y Adán, en vez de reconocer su culpa, en vez de reconocer lo que él había hecho, le dijo: es culpa tuya porque tú me diste la mujer. La mujer que tú me diste, esa fue la que me hizo caer. La bendición que tú me diste fue lo que me hizo caer. Y hoy en día igualmente venimos y tratamos de justificar las acciones que nosotros hacemos, porque no nos gusta que nos pongan en el grupo de los pecadores, porque creemos que los pecadores solo son aquellos que violan, solo son aquellos que asesinan, solo son aquellos que cometen los pecados visibles, pero realmente todos estamos dentro del mismo grupo, y ese era el problema mayor. Y el problema en sí era de que cuando el hombre no tiene una relación con Dios, dijimos, vive en tinieblas. Vive en tinieblas, y por lo tanto la imagen que Dios había puesto sobre nosotros, porque fuimos el único ser creado donde Dios puso su imagen y su semejanza, y que habíamos sido creados para la gloria de Dios. Entonces, como se distorsionaba esa imagen, porque estábamos viviendo en tinieblas y no lo mirábamos tal cual era Dios,
Entonces el ser humano empezó cada vez más a alejarse mucho más de Dios y poníamos el ejemplo de que Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer el fruto, pero sus hijos, uno de sus hijos terminó muerto por su propio hermano. Y luego así se fue, el pecado fue heredándose de generación en generación hasta llegar a la generación que tenemos hoy en día. Y muchos de los problemas que tenemos hoy en día es el resultado de habernos alejado de Dios. Y el problema mayor era que no lo reconocíamos. Huíamos del problema, no lo enfrentábamos, y cuando lo negamos, quiere decir que el problema va a desaparecer. El problema sigue ahí aunque lo neguemos. El problema sigue ahí aunque tú huyas de él, el problema sigue ahí. Amén. Y nos encontrábamos ante un problema aún mayor, porque dice la palabra de Dios que no había nadie justo, pero tampoco había nadie que pudiera pagar por el perdón. Pero en Salmo 49:15 decía que quien podía hacerlo era Dios. Amén. Y Dios amó tanto a la humanidad que la paga del pecado era muerte. Amén. Pero Adán y Eva no murieron, sino que Dios tuvo compasión de ellos. Y así mismo fue tan grande el amor por la humanidad que envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios y restablecer esa comunión. Amén. Y luego el pastor Christopher nos explicaba de que Dios continúa llamándonos. Dios pasa toda nuestra vida llamándonos para tener una relación con Él. Amén. Y que mientras vivamos nosotros debemos de buscar atender ese llamado. Amén. Y entonces es lo que vamos a hablar esta mañana, respondiendo al llamado de Dios. Respondiendo al llamado de Dios, porque cuando recibimos un llamado tenemos dos opciones: tomarlo o no tomarlo, contestarlo o no contestarlo. Amén. Porque Dios siempre ha puesto dos caminos delante de nosotros: el de la perdición y de la bendición. No hay camino intermedio, no hay términos medios en el Señor. O eres o no eres. Amén. Y acabamos de leer que dice de que para algunos el mensaje de la cruz va a ser, ¿qué? Una locura. Y para otro será de poder. Amén. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Dice que para unos es locura. ¿Eso es para quiénes? ¿Para quiénes es locura? Para los que no creen, para los que se pierden. Pero para los que creen, esto es a nosotros, decía. Es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio para usted, mi hermano? ¿Es poder de Dios o es una locura? Es poder de Dios. Y mire que para entender este llamado, para entender este llamado, el día de ayer nos decía el pastor Christopher, quien nos está llamando es Dios. No es un desconocido y nos llama por nuestro propio nombre. Amén. Y ponía el caso de Moisés. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en este capítulo, en el versículo 9. En el versículo 9 nosotros debemos de entender quién es el que nos está haciendo el llamado. Versículo 9 dice: fiel es Dios. ¿Quién? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les está diciendo, ¿saben quién es el que le está llamando? Es Dios. Y Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Y qué es una persona fiel, hermano? Es algo que se mantiene. Es algo que se mantiene. Es alguien que cumple lo que dice. Amén. ¿Cuántos quieren tener una pareja fiel? Amén. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios cumple lo que dice. Dios no se arrepiente. Por lo cual el llamado no va a ser cancelado. Dios no va a dejar de llamarte. No es como nosotros los seres humanos. Sí o no, muchas veces nos ha pasado de que nos cae una notificación y Juan Paco Pedro te agregó a Facebook, dice. Te mandó la solicitud. Y cuando usted lo va a buscar, ya la solicitud ya no está porque la canceló, porque se arrepintió. ¿Sí o no les ha pasado?
¿Ah? A mí me pasa de que le mandaron solicitud, dice, y voy a buscarlo y ya de repente ya no está. Porque el ser humano se arrepiente, cambia, es variante. ¿Cuántos de ustedes les han llamado y les dicen, hey, tenemos una cita, salgamos a almorzar? Y nos dejan plantados. Y el llamado no se cumple. Amén. Se siente feo, ¿verdad? De que le llamen a uno y cuando uno llegue, esa persona se ha arrepentido. A muchos le han dejado plantado en el altar. Es la pesadilla de toda mujer o de todo hombre que lo dejen plantado en el altar. Entonces, pero Pablo les hace hincapié y le dice, el que les está llamando, el que está haciendo el llamado es fiel. Ese no va a cancelar los planes. Ese no va a dejar de insistir. Ese va a permanecer para siempre. Entonces, con esa seguridad, eso nos debe dar seguridad a nosotros, que el que nos está haciendo el llamado es alguien que no nos va a dejar atrás. Es alguien que va a esperar por nosotros. Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Dios no se arrepiente, hermano. Romanos, en un libro antes del que tenemos ahorita, no vaya a perder todos esta cita porque vamos a seguir. Romanos 11, dele vuelta a la página. Romanos 11, 29 dice, mire lo que dice acerca del llamado. Mire lo que dice acerca del llamado. Porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Es irrevocable el llamamiento de Dios. Cuando Dios te está llamando, Dios va a esperar tu respuesta. Es irrevocable el llamado de Dios. ¿A cuántos Dios los ha llamado? Yo creo que a todos, porque esa es otra cosa, que el llamado, Dios llama a todos, mi hermano. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, este por ser bonito lo voy a llamar, este por ser feo no lo voy a llamar. No, porque Dios no mira el físico. Bendito Dios que Dios no mira el físico, sino que Dios mira el corazón, dice. Amén. Y Dios no mira si tiene dinero, si no tiene dinero, nada. Dios es el mismo. Jesucristo murió tanto por Christopher como por Víctor, como por Oscar, por la familia Vela, por todos. Es el mismo Dios. Amén. Y mire qué cosa. Dios nos llama. Dios hace el llamado. Y el llamado es para todos. Para judíos, para griegos, para todos. Para todos es el llamado de Dios. Amén. Es un llamado general. Pero también mire, es el mismo que nos llama, el mismo nos escoge. Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Y ya vamos a ver quiénes son los llamados, quiénes son los escogidos. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, versículo 2:13 dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué pasó? Os ha escogido desde el principio, ¿para qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él hace el llamado, pero aquellos que reciben el Evangelio son los escogidos, porque dice que los escogidos desde el principio, ¿para qué? Para salvación.
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces Dios hace el llamado, y cuando tú aceptas el llamado, tú eres uno de los escogidos de Dios para salvación. Amén. ¿No les quedó claro? Dios de antemano preparó la salvación para usted. Y Dios sabía que tenía un propósito para usted. Y cuando usted recibe el llamado, acepta el llamado, acepta la invitación, usted se vuelve pueblo escogido por Dios. Amén. El llamado es para todos, pero pocos son los escogidos. Así lo dijo Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 22 para que le entendamos muchísimo mejor. Esta es una parábola. Cuando Jesús iba a hablar un tema que era complicado para sus discípulos que lo pudieran entender, Él se refería a ellos ¿con qué, hermanos? Con parábolas. Con parábolas les hacía una ilustración para que ellos comprendieran mejor de qué se trataba lo que Él les quería enseñar. Y y Él les estaba tratando de enseñar esto acerca del llamamiento y acerca de los escogidos. Mateo capítulo 22. Lo tenemos. Versículo 1 dice: respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿Mas qué pasó? Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oído el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para verlos a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mire qué ilustración. Aquí no hay dudas. La invitación fue hecha primero a algunos, y estos dijeron: no vamos. Y mire qué lindo es el Señor, que les dio otra oportunidad. Primero fue rechazada, dijeron: no vamos. Y Dios les dio otra oportunidad. Y vienen a otra oportunidad, y Dios les dice, y el rey les dice: ¿saben qué? En la boda va a haber comida, va a haber beneficios. Miren, he matado a los animales engordados, he matado a los toros. Va a estar bueno, vénganse. ¿Y qué dijeron? Son más importantes nuestros negocios, son más importantes nuestras cosas, es más importante lo que nosotros tengamos que hacer. Y dijeron: no vamos. Vino el rey y dijo: ok, no quieren venir. Fueron llamados, pero no estaban dentro de los escogidos porque no recibieron la invitación. Y dijo: ok, estos no quieren, démosle el mensaje a otros. Y dice que dentro de los otros, mire, para que no diga es que tengo que ser bueno para recibir el llamado. Aclara ahí, dijo: llamó a buenos y malos. Entonces tengo que ser bueno para recibir. Solo si soy bueno voy a recibir el llamado. No. Llamó a buenos y malos. Porque como soy bueno yo no necesito el llamado. Llamó a buenos y malos. Y entonces viene y dice de que vienen los buenos y malos, y ya estos dijeron: sí, vamos. Y dice que se llenó, dice.
Amén. Porque ellos recibieron el llamado, aceptaron el llamado y se volvieron escogidos, pero dentro de ellos se había colado uno que no andaba vestido de acuerdo a la ocasión. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? A aquellos que vienen y reciben la invitación y quieren recibir los beneficios, pero no están dispuestos a cambiarse. No están dispuestos a cambiar la vieja vestidura. No estamos hablando de que me van a venir con corbata y con saco a la iglesia. Si quiere venir, hagan lo que es bueno. Pero no se trataba de ropa física. Jesús les estaba explicando de aquellos que no había habido un arrepentimiento genuino. Son aquellos que quieren vivir del evangelio de la bendición, pero no quieren hablar del arrepentimiento y la transformación, porque Dios crea una nueva criatura cuando nosotros aceptamos el llamado. Y por eso dice, fueron muchos los llamados, pero realmente no todos los que fueron llamados vinieron a las bodas. ¿Ya se preguntó usted de qué lado estará usted? ¿En qué grupo estará? ¿Estará en los que niegan el llamado? El que le dicen no, ahorita no, más allá joven, ahorita estoy muy joven, más allá cuando esté más viejo, es que el evangelio es para viejos. Ahorita estoy muy ocupado, es que el trabajo no me deja. Ahorita es que es más importante atender a mis clientes que venir, porque algunos dicen que por sus negocios no vinieron. O somos de aquellos que aceptamos el llamado, pero no queremos vestirnos con las nuevas vestiduras. Mire que la destrucción de los que no aceptaron el llamado, ¿cuál fue? Dice que fueron eliminados porque ultrajaron a los que iban a dar las nuevas, la noticia, la invitación. Pero también mire qué triste fue para aquel que no se había vestido de acuerdo a la ocasión. Qué triste fue de que fue echado a la oscuridad, dice. Fue expulsado de la ceremonia. Qué triste, ¿no? Qué triste es el no aceptar el llamado. En el primer grupo quizás dijeron, no, como somos bien importantes nos tienes que seguir rogando. Les dio 2 oportunidades. Quizás algunos pensaron, vamos a tener otra oportunidad, y realmente no la tuvieron. Muchas personas se han ido de este mundo pensando que iban a tener más tiempo, que iba a haber otra oportunidad para que le siguieran llamando. Aún por eso nos dice, a algunos les sirve como tropiezo el llamado. A algunos les sirve como locura. Y les está hablando esto porque dice de que los judíos pedían señales, dice. Y los gentiles solo querían conocimiento. Y entonces viene y el apóstol le dice, para algunos esto es locura, no lo van a tratar de entender, no lo van a comprender, porque si ustedes se empiezan a tratar de analizarlo con la lógica humana, no lo van a llegar a poder comprender. ¿Cómo Dios puede salvarnos a través de la muerte de una persona? Pero es que no era cualquier persona. Es que era Dios Hijo encarnado, un hombre justo en el cual no se encontró pecado. Fue llevado a juicio y dice que no fue encontrado ninguna falta en él. ¿Cómo estamos respondiendo al mensaje? ¿Cómo respondemos al llamado que Dios nos ha hecho, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Pero ¿qué pasa si yo no acepto el llamado?
¿Qué pasa si yo no quiero? Porque tenemos dos opciones: aceptarlo y no aceptarlo. Amén. ¿Qué pasa si yo no lo acepto? No los quiero asustar, pero no es lo que yo digo. A mí por eso me gusta ponerles varios versículos, porque no me gusta que se queden con lo que yo digo, sino con lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 3. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si ustedes lo leen en la traducción al lenguaje actual o en una Biblia en inglés, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece a Jesús o al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios. Ay, mi hermano, y la ira de Dios dice que allí será el llanto y el crujir. Y el crujir de dientes. ¿Le espera algo bueno por rechazarla? No, mi hermano. Hermano, pero a mí me ha ido bien sin Dios. Tranquilo. La paga del pecado es muerte. Y Dios no miente. Tranquilo. Cada quien va a tener su paga a su debido tiempo, porque no es en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Somos dignos de la ira de Dios si lo rechazamos. ¿Qué más pasa? Mateo capítulo 25. Algunas personas dicen, ok, no hay problema, yo me muero y ya cuando me muera ahí que acabe todo. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 25, 46. E irán al castigo, ¿qué? Al castigo momentáneo, a un castigo que va a durar como castigamos a nuestros hijos. No veas la televisión por un día. Es un castigo eterno. Somos dignos de la ira de Dios, y la ira de Dios va a ser con un castigo eterno. Una perdición eterna, hermanos. Lejos de la presencia de Dios. Para confirmárselo en 2 de Tesalonicenses, si no lo puede encontrar, guarde las citas y aquí enfrente les van a estar poniendo el versículo. 2 de Tesalonicenses, no se preocupe, que 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que ¿qué? Ni obedecen, a los que no la conocieron, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apartados, marginados, en una pena eterna, dice. No hay de que voy a pagar unos años de penitencia y luego me voy a pasar para el otro lado. No. Un castigo eterno, hermanos. Y por eso
el apóstol Pablo le recomienda y le dice: ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande, tan hermosa, mi hermano, para ir a sufrir a una cosa tan terrible? El problema es que nos cuesta reconocer de que estamos mal. Uno de los graves problemas de la humanidad es que no nos gusta reconocer, porque somos personas por naturaleza orgullosos. No nos gusta perder, no nos gustaba perder cuando estábamos chiquitos ni a piedra, papel o tijera. Mucho menos reconocer de que estamos del lado malo. Amén. Ay, hermano, qué terrible es no aceptar el mensaje, el llamado. Pues sí, pudiéramos suavizarlo, pero la Biblia es clara. No es lo que yo digo. Usted está metiéndole miedo a la gente. Yo no. Si yo no escribí esto, ¿quién lo escribió? Dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y que esta es su palabra. Y lo dijo Dios, lo dijo Jesús: van a ir a un castigo eterno. No lo dijo Eber Ruiz. Pero mire lo bonito. Y ya pasamos a que teníamos dos opciones, ¿verdad? Ya vemos cuál es la opción de rechazarlo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aceptamos el llamado? Hermano, hay unos beneficios que yo quiero tomarlos todos. Y miren el apóstol Pablo cómo en 1 Corintios capítulo 6, miren lo que sucede cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Versículo 11 vamos a leer. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Ya habéis sido qué? ¿Ya habéis sido qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace en el momento cuando nosotros venimos y aceptamos o confesamos nuestros pecados delante de Dios? Dice, la primera cosa que Dios hace es lavarnos. Vengan a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos limpia del pecado. El pecado que había en nosotros, porque el pecado es como una mancha, es como una suciedad en nuestras ropas. Y cuando estamos llenos de pecado, nos presentamos ante nuestro Señor sucios, mi hermano. Sucios. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo llegó arruinado, mi hermano. ¿Qué fue lo primero que dijo? Vayan y cámbienmelo. Pónganmele ropa limpia. Pónganmele ropa limpia. ¿Qué es lo que hace el Señor primeramente? Nos limpia del pecado. El pecado dice que son echados a lo profundo de la mar y no hay memoria de ellos más. Para que si alguien nos ande acusando, pues es que vos sos borracho. Eso era en la vida pasada y eso ya quedó sepultado. Es que vos eras mujeriego. Pasado. Ya pasado. Nadie te puede acusar por pecados que tú ya les hayas pedido perdón a Dios. Amén. Y entonces viene y dice, nos limpia. Y luego de limpiarnos, dice que ¿qué es lo que hace? Nos santifica. ¿A qué se refiere con limpiar? Nos limpia a través de la confesión de nuestros pecados, nos perdona de los pecados, nos santifica. El santificarse es apartarse del mal. ¿Cómo así? Bueno, ya estamos limpios. No se ensucia más.
¿Y cómo lo logramos? A través del Espíritu, dice. Él deposita su Espíritu y el Espíritu nos dice, ya cuando nosotros, antes cuando nos íbamos con los amigos y nos decían, échate otra, échate otra, échate otra, y ahí íbamos, y ahí íbamos y la tomamos. Pero llega un momento en cuando tú aceptas y conoces la verdad, que el Espíritu te dice, no salgas con esos amigos. Santifícate, no salgas, no lo hagas. Y entramos ahí y estamos en una lucha una lucha entre seres espirituales, luchando en querer hacer el bien, y la carne nos diciendo, no, hacerlo, no importa. Pero hay algo que ya nos está diciendo, uy, eso es malo, va a traer consecuencias a tu vida. Entonces nos está santificando, nos limpia, nos santifica, o sea, nos aparta. Llegamos a ser escogidos por Él. Por eso es que dice que somos escogidos, porque nos pone en un grupo totalmente diferente. Y viene y dice y nos justifica. ¿Por qué? ¿Qué nos justifica? Cuando nosotros tenemos una deuda, no estamos justificados. No nos podemos presentar, pero como Él ya paga la deuda y nosotros aceptamos ese pago, viene Él y nos hace aceptos delante de la presencia de Dios, y podemos presentarnos delante de la presencia de Dios como hijos. Delante de Dios estamos justificados. Ha sido pagado el precio de la deuda que nosotros teníamos. Amén. Y mire que los beneficios no quedan ahí. Somos lavados, sí. Somos santificados, sí, somos justificados. Pero venimos a ser especiales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje pueblo adquirido por Dios, ajá. Somos cualquier cosa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, tenemos luz, ya no vivimos en tinieblas, sino que hoy hay algo que nos ilumina. Amén. Y venimos a hacer luz para otras personas. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Venimos a hacer algo especial, a hacer luz, dice. Y si ustedes le dan una vueltecita a la página, siempre en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mire lo que dice que llegamos a hacer también. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver la gloria de Dios. Amén. Nos hace libres. El aceptar a Jesucristo nos hace, el aceptar el llamado de nuestro Dios, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. El pecado no te deja cumplir el propósito de tu vida, no te permite encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y el galardón más grande, que es el fin, que es el objetivo final, es la vida eterna. Y con esto quiero concluir. Primera de Timoteo, capítulo 6.
¿Lo tenemos, hermanos? 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. ¿Echa mano de qué? O sea, tenemos a la mano la vida eterna, hermanos, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hay beneficios, hermano. Los beneficios son muchísimos más que lo que nos costaría el no aceptar la llamada. Y esto no es como cuando nos hablan por teléfono y nos dicen: usted se ha ganado un premio, ¿sí? Usted se ha ganado $100,000. Amén. Así nos habla. Solo denos su número de DUI, solo denos la información de su casa y denos la información de su cuenta bancaria también. Y empiezan a sacarnos cosas. Esto no, los beneficios Dios los cumplirá. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel, dice. Dios es fiel, leíamos que Dios es fiel. Y lo otro es que eso lo puede hacer una persona que no tiene amor. Pero Dios dice que con amor eterno nos ha amado, hermano. Pongámonos de pie.